las pruebas no paramétricas enfocadas en las pruebas de los signos. ¿Ya? Entonces, antes de saber qué es la prueba de los signos, vamos a leer estas partes que he resaltado que son lo más esencial que tienen que saber cuando ustedes van a desarrollar este tipo de pruebas. Primero, se utiliza prueba de signos para comparar dos poblaciones dependientes. Ya, esa es una de las principales características. Ahora, la prueba de los signos se basa en el signo de una diferencia entre dos observaciones relacionadas. En general, se designa con un signo de adición más una diferencia positiva y con un signo de resta menos una negativa. Ya. O en otras palabras, a este tipo de pruebas, como dice en la parte de acá, este tipo de pruebas, muchas aplicaciones se les denomina como pruebas o experimentos de un antes y un después. Es decir, ustedes tienen unos resultados. Vamos a poner aquí un ejemplo. Como hemos venido trabajando anteriormente, vamos a hacer un ejemplo en que nosotros tenemos una tienda. Ya. Y esta tienda, vamos a decir que es una panadería. ¿Ya? Y entonces yo en mi panadería en el año 2020, pongámosle, yo tuve una serie de ganancias. Es decir, en el mes de enero gané, digamos, $1,000. En el mes de febrero, 1,200. En el mes de marzo, 1,300. ¿Ya? Entonces, bueno, así yo voy a tener unas ganancias en cada mes de ese año. Ya. Y después, entonces, ese vendría siendo el antes. Ahora, cómo yo me doy cuenta el después? Ahora yo no voy a evaluar el año 2020. Ahora yo voy a evaluar el año 2022, por ejemplo. Entonces, para yo evaluar el año 2022 antes de hacer las ventas correspondientes, ahora digamos que yo invertí en publicidad, es decir, a mi panadería la ubiqué en redes sociales, puse ahí carteles de que mi producto es el mejor, etcétera, etcétera. Cosas que beneficien a mi producto. Ya. Y después de yo aplicar como les digo, esas publicidades, esas ofertas, es igual, incentivos que, que destaquen a mi producto. Digamos que en el mes de enero, ahora yo tuve unas ganancias de 2,000, en febrero 2,200. Entonces, bien, ahí tendrán que ustedes comparar los 1,000 de enero con los 2,200 del enero del 2022. Ya, y como hay una mejora, entonces cuando hay una mejora, entonces a ustedes a ese dato le van a colocar el signo más. Caso contrario, digamos, yo al hacer todas esas publicidades, yo no gané 1,000, digamos que haciendo todas esas mejoras, yo gané menos. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Yo debería colocar el signo menos. Por decir, yo en el mes de enero no vendí 1,000. Para el 2022, digamos que yo vendí 800 por A, B, C motivos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en casos así, debería yo colocar el signo menos. Y también hay un tercer caso que se tiene que tomar en cuenta. ¿Qué pasaría si yo vendo 1,000 en enero del 2020 y yo al hacer la publicidad y todas esas mejoras en enero del 2022? ¿Qué pasa si yo vendo nuevamente 1,000? Entonces, en ese caso, vamos acá, mire. Entonces, justo les tenía preparado este mini ejemplo de aquí. Entonces, miren, imagínense que en el mes de abril yo vendí 1,000 y en el mes de abril del 2020 yo vendí 1,000 y en el mes de abril del 2021 volví a vender 1,000. Cuando yo no tengo cambios que yo pueda evaluarles, como les decía, cuando tengo cambios positivos, yo voy a poner el signo más, es decir, 3, después 4 y el signo más.
2, después 3, el signo más. 5 y después 2, signo menos. Cuando tengo 1 y después 1, entonces ese dato no me va a servir para mi análisis final. Entonces, cuando yo tengo un caso de esta naturaleza, lo que yo tengo que hacer es ponerle aquí un 0 o bueno, eso le pongo yo porque después voy a hacer algo que se llama filtrado de datos. Ya. Entonces, como ustedes pueden ver, mis datos iniciales para este ejemplo en mis N mayúscula, es decir, los meses que yo estoy evaluando son 6. Pero después de yo filtrar los datos, es decir, quitar todos estos donde yo tenga un antes y un después igual, me quedan 4. Miren, 1, 2, 3, 4. Entonces yo con esos datos únicamente voy a trabajar. Ya, los demás ya no les voy a tomar en cuenta. Ya, entonces esto es importante ubicarlo em, al inicio de cada enunciado. Entonces, así mismo, mejor vamos a hacer este problema desde cero para que no haya ninguna duda. Entonces, como les decía, y aquí ya no venta de compu, vendí más panes, porque estamos hablando de una panadería. Vendí menos panes. Ya. Entonces, en el bueno, los meses sí tenía que dejarles. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Ya. Entonces aquí están mis meses. Entonces vamos a suponer que el ejercicio que yo estoy aquí inventándome, voy a evaluar los 6 primeros meses, como les decía, del año 2022 y después compararlas con el año perdón, con el año 2020 y después comparar con el año 2022. Entonces, como les había mencionado, en el 2020, digamos que yo tuve unas ganancias de 1000. Asimismo, me voy a inventar 800 obtuve en febrero, en marzo 1500, en abril 1200, en mayo obtuve 1000 y en junio obtuve 1300. Ya, estas son mis ganancias en el 2022 cuando yo no aplicaba, como les mencionaba, publicidad, digamos, yo tenía ofertas, por ejemplo, por la compra de 10 panes le regalo uno más, es ese tipo de mejoras. Bien, entonces yo al después aplicar esas mejoras en el año 2022, vamos a suponer que yo tuve las siguientes ganancias. 1100 en el febrero, digamos que obtuve 900. Aquí 1100. Aquí 1200. Aquí 1000 y aquí 1100. Ya, esto lo vamos a borrar. Siempre ustedes tienen que crear, mejor dicho, esta tablita de aquí. Ya, esta tablita de aquí siempre la van a crear ustedes. Entonces, aquí van a ubicar los datos iniciales, es decir, el número de filas que yo tengo. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, mis datos iniciales van a ser 6 filas. Mis datos filtrados van a ser los siguientes. Entonces, en minúscula quiere decir, como les decía, tengo que aquí ubicarles primero si es que hubo una mejora, yo voy a poner el signo más. Si, si hubo menos ingresos, yo le pondré el signo menos. Y en caso de que yo tenga los mismos ingresos antes y después, le voy a poner 0. Ya. Entonces, antes, en enero del 2020, tuve 1000. Después de aplicar las mejoras, tuve 1100. Entonces vemos que aquí hay una mejora, porque de 1000 pasa a 1100. Entonces yo aquí voy a ponerle el signo más. En el... ya, ahí nomás. Ya, en el mes de febrero, de 800 pasé a 900. También tengo una mejora. Ya. En marzo
pasé de 1500 a 1100. Entonces ahí vemos que no tuve mejoras. Entonces pongo aquí menos. Entonces en el mes de abril vemos que tuve 1200 y después tuve 1200. Entonces yo a esa fila le voy a marcar para darme cuenta que ese dato no lo debo tomar en cuenta y voy a colocar aquí 0. Ya. Mes de mayo también tuve 1000, entonces también lo voy a marcar y colocar 0. Y por último, en el mes de junio tuve 1300 y 1100, entonces pasé de más a menos. Entonces aquí le voy a colocar menos. Ya, ya. Entonces, una vez que ustedes ya tienen, ya llenan lo que viene siendo esta partecita de aquí de los signos, ya, y una vez más les aclaro, esta parte de acá, justo esta parte vendría siendo el enunciado en sí. Entonces, esta va a ser la información que me proporciona el enunciado. Entonces, todos estos meses que yo me inventé van a ser parte del enunciado que yo debería llenar en esta tabla de aquí. Después también va a ser parte del enunciado. Lo que yo voy a crear diferente es esto. Es esta parte de acá de los signos. Entonces, ya una vez que yo ya pongo los signos más, los signos menos y los ceros, paso a realizar el filtrado correspondiente. Es decir, mis datos iniciales, recuerden que era el número de fila 6. Ahora, mis datos filtrados quiere decir que no voy a tomar en cuenta los ceros. Entonces, ¿cuántas filas tengo? Tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces, aquí voy a poner 4. Ya. En los signos más, eso ahora tengo que contabilizar cuáles les puse signo más. Entonces, ¿cuántos signos más tengo? Mejor dicho, tengo 1, 2. Entonces, aquí voy a colocar 2. Asimismo, voy a contar cuántos menos tengo. Tengo 1 y 2. Tengo 2. Y ya. Entonces, con eso ya realicé el filtrado correspondiente. Ya. Ahora, vamos a leer justo el ejemplo que tiene aquí el libro y, bueno, como no tiene explícitamente el número de personas, que en este caso dice que les gusta un tipo de café, vamos a inventarnos esta parte acá. ¿Ya? Para ver, ¿qué dice el ejercicio? Dice, para ilustrar, supongo que un taller mecánico desea evaluar un nuevo programa de afinación de automóviles. Se registra el número de millas recorridas por galón gasolina antes y después de la afinación. Si la afinación no es eficaz, es decir, si no tiene efectos en el desempeño, casi la mitad de los automóviles presentados presentan un aumento en las millas de galón y otra mitad una disminución. Se asigna más cuando tienen un aumento y menos una disminución. Ya, entonces esta es la conclusión que ustedes tienen que llegar a interpretar. Entonces, este viene siendo el enunciado y ustedes, entonces, si hay un aumento, entonces le van a asignar el signo más, en este caso, y si hay una disminución, el signo menos. Ahora, otro ejercicio dice, mediante un experimento sobre la preferencia de un producto, se ilustra otro uso de la prueba de los signos. Tasty Choice vende dos tipos de café, café descafeinado y regular. Su departamento de investigación de mercado quiere determinar si los bebedores de café lo prefieren descafeinado o regular. Para saberlo, les dan 2 tazas con ambos tipos de esa bebida y sin ninguna marca que distinga una de la otra. Y a cada uno se le preguntó cuál prefiere. La preferencia por café descafeinado se codifica con el signo más y la preferencia por el regular con el signo menos. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, esta parte de aquí, toda esta parte de acá viene siendo el enunciado. Esta es la conclusión a la que yo llegué. Entonces, como aquí no dice a cuántas personas evaluó, vamos a suponer
que hemos evaluado a 8 personas. Entonces, primero anotamos el signo, a qué le vamos a denominar el signo más, a qué le vamos a denominar el signo menos. Entonces, aquí, el signo más a las personas que les gusta el café descafeinado y el signo menos a las que no les gusta el café descafeinado. Bueno, más que no les gusta, es decir, que les gusta, justo para hacerle como decía en el enunciado, les gusta el café, mm, mm, café normal. ¿Normal era? Déjenme revisar una vez más ese enunciado. Pruebas de café regular, descafeinado y regular. Eso es lo que estamos evaluando. Entonces, a los que les gusta el café descafeinado les vamos a poner el signo más y a los que les gusta el café regular, el signo menos. Ya. Entonces, aquí están a las personas que yo les estoy evaluando. Entonces, asimismo, datos iniciales, mis filas iniciales, 8. Mis datos filtrados, vamos aquí a inventarnos. Digamos que a la persona número 1 le gusta regular. A la segunda, esperen, le gusta regular. A la segunda vamos a suponer que le gustó descafeinado. Ya, a la tercera también le gustó descafeinado. Ya, a la cuarta vamos a decir que le gustó ambos por igual. Entonces, como le gustó ambos por igual, vamos a colocarle un 0. A la quinta le gustó café descafeinado. A la sexta le gustó más el regular. A la séptima le gustó ambos por igual. Y a la octava no le gusta ni el uno ni el otro. Entonces vamos a ponerle 0. ¿Ya? Ya. Entonces, ya tengo mi tablita inicial con los signos. Entonces, ahorita voy a, primero, al igual que hice con el ejercicio anterior, los que tengo aquí 0, los voy a marcar para no tomarlos en cuenta. Ya. Entonces, vemos que ahora mis datos filtrados van a ser 1, 2, 3, 4, 5. 5 filas, ya no 8. Ahora, los signos más que yo obtuve de esta investigación, vamos a contar. Yo tengo aquí 1, 2, 3. Entonces tengo 3 signos más y 1 y 2 signos menos. También para que ustedes se den cuenta, a ver, déjenme aquí combinarle para que se vea mejor. Ya, ahora sí. Si ustedes suman los signos más y los signos menos, tiene que darles necesariamente este 5 de aquí. 3 más 2, 5. Si no les da el 5, digamos aquí me da 4 o me da 6, entonces los datos filtrados los tengo de forma incorrecta. Entonces, porque al sumar yo los signos más y los signos menos, siempre tiene que darme este n de aquí. ¿Ya? Aquí me faltó crearle la tablita. Ya, a ver, algo que me olvidé de mencionarle. Bueno, para este tipo de ejercicio siempre vamos a tener dos variables, el signo más y el signo menos. Ya, la tercera variable quiere decir en caso de que no se cumpla ni esta ni esta. Entonces ahí yo voy a colocar el 0 y eso no le voy a tomar en cuenta. Ya, esta es la característica, bueno, una de las características de las pruebas de los signos. Siempre voy a contar con dos variables. Ya, ahora, dicho ya eso, entonces vamos ya a desarrollar el ejercicio que nos proponen ya más acá debajo. Ya, este ya es un ejercicio mucho más elaborado en la cual vamos a ver qué se debe hacer en este tipo de ejercicios. A ver, dice, el director de sistemas de información
de Samuelson Chemical recomendó implementar un programa de capacitación para gerentes de la planta. El objetivo es aumentar los conocimientos de computación en los departamentos de nómina, contabilidad y producción. Ya. Se seleccionó de forma aleatoria una muestra de 15 gerentes. Ya. Entonces, estos 15 van a ser mis datos, mi N mayúscula, podemos decirle, de los 3 departamentos. Luego, se clasificaron según su puntuación para aplicar la tecnología a la solución de problemas, como sobresaliente, excelente, bueno, regular o deficiente. Aquí dice que consultemos esta tabla de aquí. Después de aplicar el programa de capacitación durante 3 meses, se evaluaron nuevamente las habilidades tecnológicas de cada gerente. Ambas calificaciones, antes y después, aparecen con el signo de la diferencia. Un signo más indica una mejora y un signo menos que las habilidades del gerente disminuyeron después del programa de capacitación. Ya. O en otras palabras, entonces, dice que aquí tenemos una serie de personas, un número de personas a las cuales se les aplicó una prueba. En la prueba inicial, que le vamos a denominar antes, estas personas sacaron bueno, la nota de bueno, regular, excelente, deficiente, excelente, bueno, y a cada uno se le asigna una nota correspondiente. Y después de que ellos siguieron un curso, como dice aquí, una capacitación, se les hizo la misma prueba para ver cuánto saca. Entonces, después de realizar el curso, vemos que sacaron sobresaliente, después de excelente, buena, buena, excelente, sobresaliente, regular, sobresaliente, ya, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, como ustedes pueden ver, esta parte de acá es los nombres, los antes y después, es parte del enunciado. Lo que ustedes tienen que, lo que ustedes deberían llenar es esta parte de acá, de los signos. Entonces, ¿a qué habíamos definido más? Ah, habíamos definido más si indica una mejora, es decir, si pasa de una nota, como en este caso, de una nota buena a una sobresaliente. Entonces ahí vemos que hubo una mejora. Y caso contrario, si fuera lo anterior, es decir, antes tuvo una nota excelente y después pasó una nota buena. Entonces a eso le vamos a denominar menos. Y al igual que el caso anterior, que los ejemplos anteriores, cuando no entran en esos casos, como puede ser este, que antes tuvo una nota excelente y después tuvo una nota excelente, le denominamos 0 y lo marcamos. Ya, excelente, excelente. Ya, es lo que estábamos haciendo anteriormente, marcarle de amarillo. Ya, una vez que ya tenemos los signos de todas estas personas, entonces ahí sí vamos aquí a Excel y vamos a evaluarles. Entonces vamos a sacar esta tablita de aquí. Entonces vamos a borrarle esto de acá. Hacerle, bueno, primero tenemos que definir qué es más y qué es menos. En este caso obtuvieron una nota superior o obtuvieron una nota más baja, de forma resumida. Entonces, ¿cuántos estamos evaluando? A 15 personas. Después de hacer los datos filtrados, es decir, no tomar en cuenta los ceros, entonces vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces mi n minúsculo va a ser 14. El nivel de significancia, vamos a ver con qué nivel de significancia se está trabajando. Ya, estamos trabajando con un nivel de significancia del 10%. Entonces, eso le vamos a colocar acá, tal y como se ha visto en ejercicios anteriores. Ya, ahora los signos más, vamos a ver cuántos positivos tenemos. Tenemos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 más, entonces aquí vamos a colocar 11. Vamos a contabilizar cuántos menos tenemos. Tenemos 1, 2, 3. Ya, para evaluar que estemos contabilizando correctamente, 11 más 3, 14. ¿14 es igual a 14? Sí. Ya. Ahora, al igual que en los casos anteriores de los ejercicios que se vio en semanas anteriores, nosotros tenemos que aquí plantearnos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Ya. Para este caso, le hemos definido de la siguiente manera. Como hipótesis nula, siempre la van a tener de esta forma. Esta forma de aquí. Van a tener pi menor mayor a 0.5 o puede ser pi menor a 0.5 o también puede ser otro caso. Pi igual a 0.5. Ya. Lo que ustedes van a variar es sí, es el diferente, aquí el desigual. De ahí siempre van a tener esta forma de aquí. Entonces, más vamos a colocarle esta de aquí. H sub 0 y H sub 1. Ya. No hubo cambios en las... No hubo cambios. Aquí lo que estoy evaluando es a ver si existieron cambios. Entonces, ya. Mayor o igual. Aquí. Déjenme ver si es que aquí puedo insertar símbolo. Aquí está. Entonces aquí planteo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Y es más, aquí, aquí le hice al revés. Debería ser... Ya. Entonces ustedes siempre van a tener, como les decía, esta forma. Van a tener pi 0.05. Asimismo, pi 0.05. Lo que ustedes tienen que colocar aquí vendría siendo el desigual. Entonces, para este caso no existen cambios. Le podemos poner así. Mayor o igual. Y existieron mejoras de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces, cuando no existen cambios, pi va a ser mayor a 0.5. Cuando no existen mejoras, pi va a ser menor a 0.5. ¿Ya?
Pero lo coloqué aquí al revés, claro, sí, ya me parecía. Claro, cuando existieron mejoras va a ser mayor superior a 0.5, ¿ya? Entonces hasta ahí ya cumplimos con el paso número 1, que es definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Después definir el nivel de significancia, que asignarle un valor a alfa. En este caso es 0.1 porque tiene que ser parte del enunciado. Ya, hasta ahí no se ha venido haciendo lo que se ha trabajado anteriormente. Ahora ya vamos a llenar esta tablita de aquí. Primero, lo que ustedes tienen que hacer es ver cuántos n minúscula tienen. Tienen 14. Entonces, ustedes van a ubicar aquí una fila que va a representar n minúscula, el dato que viene siendo la probabilidad, una cola a la izquierda y una cola a la derecha. Entonces, esto ustedes siempre la van a tener y estas flechas únicamente las he colocado para que ustedes se guíen de cómo ustedes deben llenar los datos. ¿Ya? Entonces, para este caso voy a eliminar esto y voy a eliminar esto, excepto la primera para explicarles. Ya, ¿cómo obtengo el primer resultado de aquí? Lo obtengo de la siguiente manera. Entonces, primero voy a utilizar la distribución binomial, la fórmula de la distribución binomial que tiene como parámetros. Primero, el número de casos exitosos, es decir, cuando tengo 0 casos exitosos, para el primer caso. Cuando tengo un exitoso, cuando tengo 2 exitosos, 3 exitosos, así hasta tener todos exitosos, que vienen siendo los 14 que estoy evaluando. Entonces, aquí tengo el número de ensayos, es decir, el número de elementos totales que yo estoy tomando en cuenta, en este caso 14. La probabilidad de éxito siempre va a ser 0.05 porque ustedes, como pueden observar, siempre va a ser más o va a ser menos. Por eso es que tengo una probabilidad del 50%. ¿Ya? Y por último, aquí en acumulada le voy a colocar 0 porque no quiero que se vaya acumulando. Entonces, a esto, la probabilidad de que yo tenga 0 casos exitosos en estos 14 elementos es esta de aquí. Ahora, lo mismo deberían hacer con todos. Ahora, la probabilidad cuando tengo un exitoso, cuando tengo 2 exitosos, 3 exitosos, 4 exitosos, así hasta tener 14 exitosos. Ya, cómo pueden darse cuenta que están haciendo esto de manera correcta? De esta forma. Hacen la sumatoria de todos estos elementos. Si les da 1, están haciendo todo de forma correcta. Ya, hasta aquí, como ustedes pueden ver, ya llené la parte de la parte, como dice acá. Primero, los datos de arriba hacia abajo, es decir, desde aquí, desde el 0 al 14. Ahora dice que tengo que llenar los datos de abajo hacia arriba. ¿Cómo lo hago? Para ello, me voy a ubicar aquí, justo donde dice la cola a la derecha. El último valor que obtuve le voy a copiar acá. Ya. Ahora, el siguiente valor que obtuve lo hago de la siguiente manera. El valor anterior más el valor que tengo aquí. Y lo mismo voy a hacer hasta llenar toda esta tabla de aquí. Así mismo, como me doy cuenta que estoy haciendo esto de manera correcta, me doy cuenta por el primer elemento. Si el primer elemento es 1, es decir, aquí lo que estoy haciendo es primero colocar el primer elemento. Segundo elemento es sumar este más este, es esto. Para sacar este valor, tengo que sumar esto más esto. Entonces, así mismo, para sacar este valor, tengo que sumar esto más esto. Aquí, como ustedes pueden ver, estoy haciendo una distribución acumulada, en otras palabras. Entonces, por eso es que aquí me tiene que dar 1 y aquí también me tiene que dar 1. Si
es que si me da esos datos, si ese dato es 1, entonces yo estoy haciendo los cálculos de manera correcta. Ya, hasta ahí yo ya llené lo que viene siendo, es más, aquí también. Para, para no perdernos. Entonces, la cola de la izquierda, como vieron, lo único que tengo que hacer es copiar los mismos datos aquí y acá. Para la de la derecha, el último dato de aquí, le tengo que ir acumulando, 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 acumulando hasta 1. Ahora, aquí, aquí es donde se diferencia de las otras, de las pruebas de hipótesis que vimos en semanas anteriores. ¿Por qué se diferencia? Porque tengo que ahora ubicarme aquí en el alfa. El alfa dice que es 0.1. Entonces, el que yo estoy evaluando. Entonces, vamos a ponerle del color, este color de aquí. Ahora, yo tengo que ir chequeando si este valor es mayor, es, sí, este es mayor a estos valores de aquí. ¿Cómo hago eso? Entonces, tengo que comparar. 0.1 es mayor a, como usted, esto más o menos sería 0,0006100. Ya. 0.1 es mayor o menor a 0,000. Como ustedes pueden, 0,01 es mayor. Entonces, ese dato no me sirve. Entonces, voy a con el siguiente. 0.1 es mayor a 0,0091. No, no se cumple. Mejor dicho, sí se cumple. 0.1 es mayor a 0,0064, si se cumple. Ahora, 0.1 es mayor a 0,0028, por allá nos estamos acercando, todavía se cumple. Aquí, 0,1 es mayor a 0,8978, sí, ya. Y después 0,1 es mayor a 0,21 97 50 98, no. Entonces, como vemos, este 0,2 es mayor a 0,1. Entonces, aquí ya no se cumplió. Entonces, acá, cuando no se cumple, yo le marco así, por decir, le marco aquí en rojo y me voy al dato anterior y a ese le voy a marcar así. Entonces, recuerden, 0,21 es donde ya no se cumple. Es decir, aquí en 0,3 tampoco se va a cumplir. Es decir, de aquí para arriba no se va a cumplir que el 0,1 sea mayor a estos valores de aquí. Ya. Y este es el último dato donde se cumple. Y esta le vamos a denominar valor crítico. Ya. Ahora, como es una prueba, asimismo tienen que ver si es una prueba de una cola, de dos colas. En este caso, ¿cómo me doy cuenta? Con la hipótesis alternativa. Como el diferencial dice que es mayor a 0.5, vemos que está apuntando a la derecha, entonces vemos que es una prueba a la derecha. Entonces yo únicamente me voy a basar en la información. Ya, ya. Mm, mm. Ya, ahora sí. Únicamente me voy a basar en la información donde dice cola derecha para hallar el resultado. Ahora, todos estos valores de aquí van a ser mi zona de rechazo. Entonces, siempre, si digamos mi último valor, en este caso el azul, digamos, hubiera caído en 0,91, entonces todos estos datos de aquí sería mi zona de rechazo. Ya, asimismo, si al comparar 0,01 me salía que
en este ya no cumplía, entonces ya de la misma manera yo hubiera dicho que toda esta zona de aquí hubiera sido mi zona de rechazo. Ya, entonces como vemos que aquí es donde el último que cumplió, toda esta parte de acá va a ser mi zona de rechazo, todos estos elementos de aquí. Ahora, ¿cómo saco el valor? El, el, ¿Cómo saco el valor calculado? El valor calculado lo obtengo a través de los signos más. Es más, vamos a ponerle otro color que no se haya puesto. Ya. Ahora sí, el valor calculado lo obtengo a partir de los signos más. Ahora, siempre me voy a ubicar aquí en el número 0. Y voy a contar el número de espacios que me diga aquí en el signo más. En este caso dice 11. Entonces, este va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Este 10 va a ser mi valor calculado. Es decir, toda esta fila de acá va a ser mi valor calculado. Ya. Ahora, si mi valor calculado cae en la zona de rechazo, entonces, ¿qué cae en la zona de rechazo? ¿Qué tenía que yo hacer? Tachar H sub 0. Caso contrario, si no cae en la zona de rechazo, me quedo con H sub 1 como respuesta. Ya. Entonces, como ustedes pueden ver, cayó dentro del rango de zona de rechazo, porque estoy justo en la parte de acá. Bien. Entonces, como cayó en la zona de rechazo, ¿qué se hacía? Insertar fórmulas, datos, insertar ilustraciones, formas. Ya, tacho H sub 0 y me quedo con H sub 1 como respuesta. Es decir, que puedo concluir que en base a los datos proporcionados por el enunciado, sí existieron mejoras tras realizar dichos talleres. ¿Ya? Y entonces así resolverían este tipo de ejercicios. Adicionalmente, ¿qué pasaría si fuera este el caso? No, bueno, ya después vamos a ver. Por ahora vamos a dejarle el ejercicio de esa manera. Entonces, entonces. Ya, vamos. Entonces, como ustedes pueden observar, así se resolvería este tipo de ejercicios. Primero tienen que ver los datos iniciales, después filtrar los datos, ver cuánto se colocó en alfa en el enunciado, contabilizar los signos más, contabilizar los signos menos, llenar estos datos así, sacando la probabilidad de que el número de éxito sea 0, 1, así hasta el n minúsculo, es decir, 14. Ya, después vamos llenando la cola izquierda, siempre se llena de esta forma. Y después la cola derecha siempre se llena de esta forma. Cuando una vez que ya lleno, voy a sacar mi valor crítico. ¿Cómo saco mi valor crítico? Comparando lo que viene siendo el alfa. En este caso 0.1. Tengo que comparar si 0.1 es mayor a este valor. Si se cumple, paso al siguiente. Si se cumple, paso al siguiente. Así, 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 hasta donde no se cumpla. Cuando no se cumpla, tomo el dato anterior. Y a ese le voy a tratar como valor crítico. Es más, aquí vamos a colocarle en celeste para que no nos confundamos. Y ahora, lo que les iba a decir, ¿qué pasaría si tuviera yo de esta forma? Entonces vemos que ahí sería, en cambio, una prueba de una cola a la izquierda. Entonces yo debería no tomar en cuenta esta cola de aquí, sino esta cola de acá. Y debería ser lo mismo. Ahora, yo debería comparar si este valor es menor a este valor, es mayor a este valor. Si se cumple,
paso con el siguiente. Se cumple, paso con el siguiente. Se cumple, paso con el siguiente. Hasta aquí vemos que 0,1 va a ser menor a 0,12. Entonces yo debería marcar este y este sería mi nuevo valor crítico. Si fuera una prueba, como les decía, a la izquierda. Y mi nueva zona de rechazo sería esta de aquí. Ya, toda esta zona de aquí sería mi nueva zona de rechazo. De ahí prácticamente igual. De ahí que decía, ¿cómo obtengo yo una solución? Entonces contabilizo los signos más. Entonces yo, así mismo, voy siempre desde el número 0. ¿Cuántos más tengo? Tengo 11, entonces voy a recorrer 11 espacios. Y cae justo en la parte de acá. Entonces este va a ser mi valor calculado. Si fuera una prueba a la izquierda, entonces esto no existiría. Y vemos que aquí, entonces ya no caería en mi zona de rechazo. Entonces yo debería hacer lo contrario. Decir que no existen cambios. ¿Ya? Y por último, ¿qué pasa si fuera una prueba de 2 colas? Control Y. Ya. Para que sea una prueba de 2 colas, debería ser más o menos así. Que sea igual o diferente. Entonces, ahí yo debo aplicar los dos conceptos al mismo tiempo. Es decir, contabilizar. Es decir, comparar el alfa que sea hasta 0,1. Entonces, como vimos en la cola de la derecha, entonces yo aquí definía mi primera zona de rechazo porque estos valores eran menores a 0,1, pero lo mismo debería ser en la cola izquierda. Es decir, comparar este valor es mayor a este, sí. 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 Es mayor a este, no. Entonces aquí yo colocaría mi otro límite y entonces como ustedes vieron, aquí ya tendría yo 2 zonas de rechazo porque sería una prueba de 2 colas si tuviera ese formato. Una vez más les recuerdo. Y entonces y debería ser yo de la misma forma. Entonces aquí contabilizar los signos más, siempre ubicándome en el 0, 11 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y acá. Y si cayera en esta zona de rechazo o en esta zona o en estos valores de aquí, si digamos yo tuviera no 11 más, sino 3 más. Entonces, si yo tuviera 3 más o menos caería aquí. Vemos que también caería en mi zona de rechazo, debería ser exactamente lo mismo. Y en caso de que vamos a suponer que tuviera 7, entonces yo debería hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces mi nueva zona de rechazo sería este de aquí. Mejor dicho, mi nuevo valor calculado sería esta zona de aquí. Y como vemos, no cae en la zona de rechazo, entonces debería yo hacer lo contrario. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes deben hacer cuando tienen una prueba de 2 colas. Pero vamos a dejarle ahora sí como estaba el ejercicio inicialmente. Es decir, así. Entonces, así resolverían ustedes este tipo de ejercicios. Yo les agradezco una vez más por su asistencia y nos veríamos la siguiente semana.